noches. Bueno, pues hoy vamos a continuar con este tema de los organismos autónomos, su importancia, si son un verdadero contrapeso o se han pervertido en el camino, si hay que desaparecerlas. Desde luego todo esto a raíz de que el presidente López Obrador sostuvo que estos organismos autónomos, o algunos de ellos, para ser más precisos, son una gran farsa y que advirtió que él los va a purificar. Y para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, Denise Dresser. ¿Cómo estás, Denise? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy bien, buenas noches. Y en esta ocasión, Salomón. Pues es un Denise, gran tema. Denise, muchas cosas que decir. A mí me parece que como analistas, como ciudadanos preocupados por la consolidación democrática del país, nos corresponde una defensa robusta de las autonomías. No una defensa acrítica, no sin reconocer sus errores, no sin reconocer cómo podrían mejorarse, pero sí una defensa en contra de la purga, una defensa en contra de un gobierno y un presidente que de forma lapidaria, fulminante, colocan a todos los organismos autónomos en la misma canasta y luego se dedican a patear esa canasta. Cuando hay una historia de luchas democráticas que llevaron a la construcción de esas autonomías, desde la autonomía de la universidad, la autonomía del Banco de México, que surgió después de la crisis del 94 precisamente para combatir la discrecionalidad en el manejo económico por parte del presidente, similar a la que se dio en los 70 con Luis Echeverría. La CNDH nace precisamente para señalar y sancionar los abusos cometidos desde el Estado en violación de los derechos humanos. El INAI, que nace de la sociedad civil organizada vía el Grupo Oaxaca a principios del sexenio de Vicente Fox, para darle al ciudadano la capacidad de obtener información que es un derecho suyo a obtener. Tan es así, mis alumnos del ITAM, un requisito para pasar aprobar el curso es hacer una petición vía la ley de transparencia para que aprendan a usarla, porque es un instrumento ciudadano. El IFETEL nace precisamente para regular a los capitalistas del capitalismo de cuates que llevaban 20 años expoliándonos. Aquí Gibran seguramente es beneficiario de una tarifa de celular, de teléfono celular, mucho más barata desde que empezó la regulación que permitió que aseguró la competencia entre jugadores dominantes. Oye, ¿no es gratuito que otro de que se haya quejado de los organismos autónomos haya sido Carlos Slim? Bueno, eso no hace más que constatar el hecho de que es muy sintomático. No, eso no hace, el que Carlos Slim se queje de los órganos reguladores no hace más que constatar que a veces sí funcionan, y funcionan en nombre de los ciudadanos y de los consumidores. El hecho de que Ricardo Salinas Pliego, ex miembro de la mafia del poder, ahora sí purificado y parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente, haya denunciado a la presidenta de la Comisión de Competencia por osarse a sugerir que la adjudicación directa de este gobierno de las tarjetas de bienestar a Banco Azteca es una probable mala idea en términos de que va a fomentar la concentración de los mercados financieros ya concentrados y que además corre en contra de las mejores prácticas internacionales para fomentar la competencia. El hecho de que él la haya denunciado revela que esos organismos muchas veces sí funcionan, que a veces su diseño ha estado mal, que han acabado capturados, pero han acabado capturados no solo, como dice Martí Batres, por los intereses económicos privados, también han acabado capturados por los propios partidos y por el propio gobierno que los ha puesto a su disposición. Gibran. Sí, creo que hace falta en esta discusión mucho matiz. O sea, la discusión creo que se generó a partir sobre todo de los perfiles que se presentaron para la Comisión Reguladora de Energía y del problema que surgió ahí. Yo creo que es claro que hay, por lo menos por los videos que se viralizaron de candidatos que no tenían una buena expresión oral, hay un problema de reclutamiento. Ese creo que es un problema del gobierno, ¿no? En segundo lugar, creo que sí hay que discutir
y lo ha hecho la ciencia política en los últimos años, el diseño de los organismos autónomos. El diseño de los organismos autónomos fue, desde luego, como la piedra angular del discurso de la transición a la democracia. Una especie, como lo decía Luis Carlos Ugalde, de fetichismo de la autonomía. Si lo hacemos autónomo, va a estar bien. Si lo alejamos de las manos de los representantes populares, de los representantes electos, muchas tareas van a estar mejor. Y la verdad es que eso no tiene fundamento. Las personas expertas, los técnicos que van a esas comisiones también pertenecen a grupos políticos, también tienen intereses personales, también hacen política, no son nada parecido a ciudadanos pulcros. Ahora, es una discusión, digo, que está en todo el mundo. Yo creo que ahí Nadia Urbinati ha hablado por lo menos de dos grandes formas de desfigurar la democracia, ¿no? Una, con el gobierno de los expertos, que muchas veces se encausa a través de estos diseños de autonomía, que es quitar de las manos de los representantes populares y de la política cuantos asuntos sea posible. La economía, las decisiones electorales, etcétera, etcétera. Mientras más lejos del pueblo, mejor, ¿no? El otro es el populismo, que ya hemos discutido en otras ocasiones. Incluso en el país se ha discutido, yo creo, con seriedad. Pedro Salazar tiene un libro sobre eso. Tener más organismos autónomos, claro que debilita el poder del Estado y la capacidad de los representantes electos para ejercer el poder público que les han delegado. Se trata, yo creo, en una democracia, de que sea el pueblo, de que sea la soberanía popular la que marque el camino y los técnicos operen, maticen, expongan los límites de esas decisiones que son inherentemente políticas. Ahora, creo que hay una diferencia entre unos y otros órganos autónomos. En eso sí estoy de acuerdo con Martí Batres. Yo no estaría en contra de la autonomía del IFETEL, ¿no? Ha funcionado, como lo dijo Denise, estoy de acuerdo en eso. De la UNAM, de la CNDH. Para nada, ¿no? En esas puede rastrearse muy claramente no las luchas de unos cuantos colectivos y unas reivindicaciones programáticas a partir de Vicente Fox, sino luchas de masas de muchos años. Otra cosa es con el INAI, con el INE, con la Fiscalía General de la República, que en muchos países normales están en la estructura de los tres poderes. O sea, yo creo que nadie diría que en Inglaterra o que en España hace falta sacar del poder político la organización de las elecciones o la transparencia, que además hay una falsa autonomía. Una consejera sale a ser candidata plurinominal. La captura que decía Denise, yo creo que hay algo ahí estructural que criticar y no lo hemos hecho. Este es un momento que se presta para eso. Yo creo que hay que entrar. A ver, creo que desde Montesquieu, ¿no? El poder que no es limitado lleva necesariamente al abuso, a la arbitrariedad. Sí. Ahí empiezan las divisiones de poderes, pero en las democracias modernas se empiezan a discutir otros temas para ir protegiendo a la población. No es un fenómeno mexicano el de los organismos autónomos, es un fenómeno... Pero sí somos de los que más organismos autónomos tienen. Pero es un fenómeno mundial, pero otra vez, dividámoslo con seriedad. Primero, pues vaya, ya nos contaba Denise, pues desde la autonomía universitaria en el 29, vaya... Bueno, está discusión porque no está en la propuesta de reforma constitucional. Por cierto, no han mandado, eso decía ayer en una entrevista la senadora Beatriz Paredes, que no se ha mandado el adendum. Pero hay organismos para defender al ciudadano, a todas luces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No porque llegue un nuevo gobierno, no van a existir funcionarios que transgredan los derechos humanos de alguna persona, afortunados que tenemos quien pueda interceder. Hay organismos que sacan del ámbito gubernamental, en efecto, el INE, que pues podemos discutir, pero si el INE no se hubiera construido como se hubiera construido, la desconfianza que existía en nuestro país por la organización de las elecciones en manos del Poder Ejecutivo era absoluta. ¿Cuánto vale esa confianza que se ha logrado? Y es más, esa construcción democrática desde finales de los 70 que llevó a la posibilidad de que hoy el gobierno del presidente López Obrador esté en el poder. Esa confianza institucional que se construyó, el INEGI. Bueno,
¿quién va a definir si los programas, las nuevas transferencias tienen un impacto en el bienestar de la población y cómo nos ahorramos la tentación de quien está en el poder de demostrar que lo que está tratando de hacer está impactando? Bueno, un órgano autónomo que haga las cuentas nacionales, que lleve los números y que a partir de ahí, por ejemplo, Coneval pueda definirnos cuál es la situación. Ya decía Denise, Banco de México, pues me parece que es indiscutible la necesidad de que los bancos centrales en los países estén separados del poder ejecutivo, porque hay una tentación real de utilizar la tasa de interés o el efectivo para el país. Hay otros modos de incidencia y bueno, que pueden resolver también, ¿no? Pero a ver, yo quisiera, creo que hay mucho... y estaremos de acuerdo en la mesa que hay casos muy claros donde nadie cuestiona las ventajas de la autonomía. La UNAM, el Banco de México, yo creo, CNDH. ¿No? La CNDH, en fin. Pero yo creo que sí. No, a ver, el INAI. El INAI. A ver, tú dices el INAI, tú pones a tus alumnos el INAI. El INAI se creó, ha ido creciendo, hoy es un gobierno más transparente, pero eso no se ha traducido en que reduzca la corrupción en México. Pero es que al INAI no le corresponde la tarea. Por eso, no, pero déjame terminar, entonces, Leo, por favor. Al INAI no le corresponde la tarea de luchar contra la corrupción. Esa tarea le corresponde, por ejemplo, a Irma Erendira Sandoval, a la Secretaria de la Función Pública, al fiscal general. Sí. El INAI ha servido para muchas investigaciones periodísticas que han alertado e informado al país sobre actos de corrupción. Vía transparencia, numerosos periodistas han podido revelar lo que ahora son casos de corrupción pendientes que deberían estarse atendiendo, como el de la Casa Blanca, como el de Odebrecht, como el de la estafa maestra. Pero lo menciono por esto, Denise, que son demasiados caros. Cuando Fox se hizo la ley de transparencia y hicieron el INAI, me acuerdo que hubo un debate si había que hacer un organismo autónomo o había que dejárselo esto al Poder Judicial, como por ejemplo sucede en Estados Unidos. Tú le pides al Poder Judicial, o sea, si el gobierno no te da información, tú vas y le pides a un tribunal que te den la información. Leo, con datos objetivos podemos decir que hoy estamos mejor de lo que estábamos antes en materia de información y de transparencia, y que un ciudadano que está buscando información sobre algún tema que corresponda al gobierno de lo que queda claro. Ver, hoy. Leo, Salomón, yo he hecho varias de esas consultas y te mandan lo que se les pega a la gana. Y la protección de datos personales. Tú que ponías el ejemplo estadounidense, en Estados Unidos existe el Freedom of Information Act, el FOIA, que es una institución que se aboca a darte información que tú como ciudadano tienes derecho a tener. Pero no hay un INAI, o sea, si no te dan la información, tú vas al Poder Judicial a demandarlos con el Freedom Information Act. No hay un INAI en Estados Unidos. Es el Poder Judicial el que se encarga del enforcement, de la aplicación de la ley. O sea, y pésimo que haya saltado de ahí una comisionada a ser candidata del PRI, porque le dio un autogolpe a una institución que quizá valdría la pena revisar su presupuesto, cómo se nombran sus consejeros, el perfil, etcétera. Pero sí quiero regresar a esta idea de que estamos fetichizando a los organismos autónomos. Es una tergiversación del artículo de Luis Carlos Ugalde, donde sí señala problemas. El artículo se llama en defensa de casi todos los órganos autónomos. No se vale nada más citar 3 palabras para desacreditar a las autonomías. A ver, sí, las autonomías debilitan el poder del Estado, pero están creadas para eso, para debilitar el poder del Estado, para actuar arbitrariamente, el poder del Estado para actuar de manera discrecional, el poder del Estado para actuar de manera opaca. Y no es que al crearlo se busque que las decisiones estén lejos del pueblo o estén lejos de la población. Lo que se busca es que estén lejos de la política, de los partidos y de la voluntad sin contrapesos del presidente. Y sí se busca que estén cerca de la técnica y el conocimiento, porque yo no creo que Gibran podría ser, y ni yo, comisionada del IFETEL.
porque pues yo conozco ciertos particulares de lo que implica pero sí de la CRE, la tarifa cero. Pero sí de la CRE, por en lo este que gobierno vimos. sí, yo podría ser comisionada. Pero entonces otra vez, la CRE, por ejemplo, o sea, ya hablamos del INAI, la CRE. Sí, la CRE debe de ser... No es estrictamente autónoma, depende del Ejecutivo. La CRE, por cierto, ¿no? Tiene una construcción, pero el hecho de que exista un organismo técnico especializado evita la discrecionalidad para que dos poderosos, es decir, el Ejecutivo y alguna empresaria, se junten y en un café tomen la decisión de cómo se reparten pero claro, juntarse, hay un organismo especializado. Puede juntarse el presidente de la CRE y ese empresario. Es un órgano colegiado, hay parámetros específicos, hay lineamientos con los que se hacen. Sí. Creo que lo que sí es importante, y lo mencionaba Gibran, es cómo se construyen, cómo se conforman, cómo son los mecanismos para generar a quienes, las mujeres y hombres que van a llegar los a ocupar los espacios. Consejeros. El proceso que se hizo, por ejemplo, para el IFETEL y para la COFESE, fue un proceso, una convocatoria abierta, se hizo un examen a los perfiles, se hizo una evaluación y entonces va al Congreso para la definición. Creo que esa parte es la que podríamos mantener en la discusión, cómo despolitizamos una parte de los nombramientos, cómo se generan realmente perfiles técnicos y especializados. El problema es que cuando se habla de despolitizar, en realidad lo que se reivindica es hacer política bajo la mesa. Desde siempre los organismos autónomos se reparten en cuotas partidistas y podría hacerse a la luz del día y decir cómo es, pero no, se va con la ilusión de que son ciudadanos autónomos. En esto hay razón, el INE no es cierto. Se pero reparte no por cuotas. lo han sido. Bueno, pero a ver, vaya, no siempre, pero de muchos años. Pero los consejeros electorales actúan de manera profesional, eficiente, seria. En sus votaciones, afinidades políticas, y no está mal. Lo que pasa es que hay que hacerlo sobre la mesa y hay que justificarlos, y esos son sus valores, que los defiendan sobre la mesa. Perdón, los órganos colegiados en una discusión abierta en donde tienen que manifestar de energía. Creo que estamos confundiendo varias cosas. Una es que sí hubo 2 videos que se viralizaron de aspirantes que no se expresaban bien. Los lincharon en las redes sociales. Sí, está bien. Si les gusta destruir a las personas, por eso está bien. Pero de los otros perfiles casi no se habló. Gibran, lo dice de pena ajena. Gibran, de pena ajena, ¿no? O sea, la verdad, de pena ajena. Por eso. Pero esos 2 perfiles no estaban, no eran candidatos dignos para esa. No, por eso digo que por eso empecé diciendo que hay un problema de reclutamiento. Pues sí. Porque el presidente no debería. Pero es una propuesta del presidente. Por eso no debería poder mandar a una gente que no está, que no tiene. No debería poder permitirse que esos 2 perfiles entraran ahí. Creo que hay un problema de reclutamiento. Porque no hay de alguna manera una ruptura entre el vínculo del gran bloque social que llevó al presidente al poder y el reclutamiento. O sea, ahí debe haber muchísimos expertos que no se están reclutando. Y el Congreso hizo su chamba, la senadora Xóchitl Gálvez hizo lo que tienen que hacer, que es saber poner en evidencia que mandaron a 2 candidatos muy chafas. Ese es un problema. Ese problema no tiene que ver, digamos, con el diseño. El otro que lo puso sobre la mesa fue el asunto del presidente de la Comisión Reguladora y su evidente conflicto. Qué bueno que lo traes. Yo creo que dediquemos de los últimos 3 minutos a eso. Porque que los organismos autónomos no son garantía de nada. Hablando del linchamiento, ¿qué te pareció la conferencia de prensa de mañanera del presidente junto con la secretaria de la Función Pública y el de la Unidad de Lavado de Dinero de Inteligencia Financiera? En un verdadero linchamiento mediático. Eso es un linchamiento. ¿O no? A ver, hubo un enfrentamiento entre poderes, eso está claro, ¿no? Sí. Es un enfrentamiento desigual, desde luego. ¿Quién empezó el enfrentamiento? Pues el presidente de la comisión. Sí. Haciendo una crítica pública de algo que le toca al Congreso, ¿no? Muy respetuosa, según lo que escuché yo. El presidente salió a opinar que había ahí un asunto de intereses. Y evidentemente lo hay. Gibran, es que lo hay. Si tiene toda no me lo convenció. A mí no me convenció con el negocio energético. Hay que leer Gibran. O sea, toda la familia ahí. No digas a mí no me convencieron, pero... A ver. Es que en tu universo paralelo, Gibran, el presidente sí puede linchar
linchar, pero alguien no le puede contestar, responder, sugerir, sin que eso se vuelva razón para que todo el aparato del Estado se vuelque en su contra. Déjenme terminar. A mí sí me parece muy preocupante que desde la conferencia mañanera se envista y sin pruebas a miembros de órganos reguladores a los cuales de pronto deciden hacerles sendas investigaciones, por cierto, en violación del debido proceso. Correcto, y en violación de la presunción de inocencia, que era de lo que se quejaban ustedes, los de Morena, que hacía exactamente eso lo hacía Enrique Peña Nieto con sus enemigos. No, claro que sí. Claro que sí, no de esa manera. A ver, Salomón. A mí me parece, en esa discusión, lo que pasó el lunes antepasado con la exposición de algunos exfuncionarios públicos que después laboraron en empresas de energía, y lo que pasó con el presidente de la CRE es una afrenta al debido proceso, es un linchamiento público. Y yo sí quiero traer a cuenta el poema de Martin Niemöller, ¿no? El pastor luterano, tan conocido, de primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista, después los sindicalistas, y cuando vinieron por mí ya no había nadie que dijera. No podemos tolerar como sociedad en su conjunto que desde la más alta tribuna, que hoy es la conferencia en las mañanas, se linche a un ciudadano sin el debido proceso, porque después de eso, defenderte como ciudadano es una cosa muy compleja. Perdón, Gibran, Santiago Nieto, aquí sí, Santiago Nieto diciendo, hubo un viaje a Guatemala y El Salvador de un familiar, que es la típico que hacen para lavar dinero. Hijo, mano, no. A ver, no fue un viaje, Leo. Fue que hubo un mecanismo por el que movieron más de 148 millones el cuñado. La empresa. El cuñado está metido ahí en esa empresa. Ahí no hay conflicto de interés. O sea, es que parece que nada más es de un lado al otro. Dice Salomón que cómo se va a defender un ciudadano. Bueno, es un ciudadano, es un político, es un hombre de poder que está decidiendo sobre los negocios en los que está metida la familia también. Y si no se contrapesa en el debate público esto de los órganos autónomos, lo único que hacemos es mantener escondido el debate público, el debate público, el diálogo público, la reflexión pública es seria. Eso es no las acusaciones. Gibran, el día que desde la tribuna presidencial el presidente vaya tras ti por haber discrepado de la 4T, prometo defenderte. Es que, mira, el tema, Gibran, aquí es, yo lo escuché con mucho detenimiento lo que dijo la secretaria de la Función Pública, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y son puras sospechas, mano. Y la verdad, o creemos o no creemos en el debido proceso que tiene todo, en la presunción de inocencia y en el debido proceso. ¿Te parece en ese sentido correcto que el presidente utilice esa tribuna para ventilar esos asuntos de esa manera? Que el presidente opine por qué un organismo o por qué se ataca una propuesta del presidente según intereses, yo creo que es perfectamente válido. Eso es debate público. Eso también. Está bien. No estamos hablando de las acusaciones que se le hicieron a Guillermo García. Sí, es una investigación que se aclaró que había empezado antes de esto, ¿no? Como muchas otras investigaciones estarán en curso. Se hizo pública por esa circunstancia política. Yo creo que está bien perseguir públicamente la corrupción. Y si se comprueba que hubo un dislate, habrá que disculparse, ¿no? Pero bueno, el daño está hecho, ¿no? Después de político. Y si resulta que no fue ilegal y que no hubo un delito, ¿en dónde queda la reputación del señor García después de haber sido rostizado? Pero por lo menos hay una denuncia de que el capital social se moviliza en los órganos autónomos presuntamente puros. Están ahí familias que hacen negocios y que no se dedican solo al servicio público. Así pasa, existe. Perdón, a mí no me queda claro, y hay que decirlo, que esta acusación viene de la propia declaración de intereses del servidor público. Por cierto, yo lo único que pido es que ojalá
ese mismo estándar que están utilizando con el señor García de la CRE, lo utilicen con gente que está ahí adentro del gobierno. Que lo usen para la terna de la Suprema Corte, que lo usen con nombramientos en el CONACYT, donde hay familiares, porque hay una doble vara de medición, muy exigentes con los miembros de los órganos reguladores autónomos y cerramos los ojos ante los conflictos de interés en casa. La doble vara es al revés. Sí. O sea, queman a uno de muchos subdirectores de una coordinación de comunicación social en CONACYT, que tenía que hacer comunicados y escribir tweets y esas cosas. Pero bajan la vara, bajan mucho la vara. A ver, cuando se trata de ¿no valdría la pena alguien que la Secretaría de la Función Pública hiciera una investigación acerca del señor José María Riobó, asesor del presidente en materia de infraestructura, para ver si hay conflictos de interés? Pero otra vez, Leo, aquí, ¿no? yo creo que el gobierno federal. Otra vez, hay que defender el debido proceso. A todos, claro. De un lado y de otro. Cuando hay un linchamiento público de la más importante figura de este país, cuando hay una expresión de que estos servidores públicos, exservidores públicos, moralmente fallaron, a esos ciudadanos mexicanos no se les aplicó el debido proceso, se les linchó públicamente, y eso hay que defenderlo. Hay que defenderlos a ellos para la y a todos. De la moral pública hay una acusación donde se infiere corrupción. Oye, donde se infiere corrupción social actuando en masa. Yo lo que veo ahí es que quiero que se defienda a ellos como te defendería a ti, como defendería a cualquier persona que fuera acusada públicamente sin que eso hubiera sido a través de los organismos que están para ello. Necesitamos cuidar al más débil y al más fuerte en este país. Y la discusión moral. En este país estamos fundiendo todo. Cuidemos al más débil. De impulsar una renovación. Cuidemos Gracias. Al más débil. Vámonos a una pausa. Aquí nos quedamos platicando. Nos vamos a una pausa. Regresamos con Manelich Castilla para analizar el tema de la Guardia Nacional en un momento más.